Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría poder tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, compartiendo con el título El poder de la unidad. Para ello quiero basarme en el libro de Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Miren qué pasaje tan bonito nos habla el apóstol Pablo, de cómo tenemos que mantenernos como hermanos, de una manera humilde, con mansedumbre, no creyéndonos más que otros, soportándonos, porque sabemos que no es fácil permanecer en unidad y para ello necesitamos aprender a soportarnos con mucha paciencia, respetándonos, guardando el amor ante todo, guardando la unidad, dice la palabra, en el Espíritu, porque es el vínculo de Él. Estamos unidos realmente por medio del Espíritu Santo de Dios. Y si vemos en lo natural, para que un hombre y una mujer puedan traer a la vida a un ser, necesitan la unidad, necesitan unirse para poder de esa manera traer vida. Y también lo dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Unidos con él es que podemos verdaderamente dar fruto. El Padre trabajó en unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, creándolo todo, lo dice la Escritura, que todo fue hecho en la unidad perfecta. Ahora bien, ¿qué es la unidad? Es uno de los atributos del carácter de Dios. Él se manifiesta en tres personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Es también la característica de todo ser, por lo cual no puede dividirse sin que se altere o se destruya su propia esencia. El hombre es un ser espiritual que tiene un alma, que vive en un cuerpo, pero no puede ninguno de los tres trabajar de manera independiente. Necesitamos esa unidad. Si usted mira el día está conformado por el sol y por la luna. Para que haya un día tienen que estar los dos astros en unidad, trabajando en unidad. De esa misma manera tenemos nosotros como cuerpo de Cristo trabajar para aquello para lo cual fuimos llamados. Noten algo: el agua tiene dos componentes, el hidrógeno y el oxígeno. Si quitas uno de ellos, el agua dejaría de serlo, ya no cumpliría el propósito. Pero cuando se unen, tienen un propósito diseñado y creado por Dios. En la Biblia, cuando Dios comienza a crearlo todo, en el comienzo, Él habla en primera persona singular, dice: sea la luz, produzca la tierra. Pero cuando estuvo a punto de crear al hombre, Él habla en plural, dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esto nos expresa que Dios hizo todo, el Padre hizo todo en una perfecta unidad, en un trabajo en equipo. Y eso es importante, que como creyentes nos demos cuenta lo importante que es poder vivir y trabajar en unidad. No podemos como cristianos estar viviendo una vida de división, de contiendas, de pleitos entre hermanos. Dice la Escritura en el libro de Filipenses 2:12: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Habla de unidad, trabajen, ocúpense. No habla una sola persona, dicen ocuparos de vuestra salvación con temor y temblor. Es importante ser temerosos de Dios para poder seguir haciendo el trabajo y seguir creciendo en la unidad. Para que haya una verdadera unidad, necesitamos la gracia sobrenatural de Dios, a fin de unir todas las razas,
todos los colores, todos los pueblos y naciones en una misma iglesia multicultural. Eso quiere decir que para que esa unidad se manifieste, tiene que haber la misma mentalidad y haber el mismo propósito. Yo no me puedo unir en yugo desigual, dice la Escritura. No me puedo unir en yugo desigual con creencias diferentes. No puedo decir que creo en Cristo, pero a la vez creo en Buda. No puedo decir que creo en Cristo, pero a la vez creo en el azar, porque en realidad no estoy en unidad con lo que el Padre dice en la palabra. No puedo decir que creo en Cristo, pero vivo una vida de fornicación, de adulterio. Entonces no estoy en unidad, estoy en desacuerdo a los principios bíblicos. Dice la palabra en Filipenses 2:2, completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nos está hablando de una misma mentalidad, un mismo propósito, un mismo camino. La Biblia no dice que hayan dos caminos, dice que existe un solo camino, que hay un solo acceso para llegar al Padre y se llama Jesús de Nazaret. Mientras yo no renueve mi manera de pensar, mientras usted no renueve su manera de pensar, no podrá trabajar en unidad. Cuando vea el accionar de un equipo, mire cuáles son los intereses de sus integrantes. Miren si buscan su propio beneficio o el del equipo. Algunos no quieren entrenar a otros porque temen una traición, pero eso es una mentalidad enferma, raquítica, débil, porque Dios no lo moverá hasta que otro venga a ocupar su posición. Así que tiene usted que dejar la inseguridad, quitarla de su vida, dejarla a un lado y empezar a ministrar, a impartir a otros lo que Dios ha dado a su vida. Otra de las características de trabajar en unidad es tener la misma actitud. ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? Él se humilló. Se puso Él delante, Él lavó los pies a sus discípulos, Él lavó los pies a aquellos que le iban a traicionar, que le iban a negar, que le iban a dejar solo. Pero nosotros queremos que sean ellos quienes nos laven los pies. ¿Qué actitud estamos teniendo? ¿Qué actitud estamos presentando? Algunos se basan en la aptitud, que es la capacidad, o en el conocimiento, y no en la manera en cómo tienen que hacer las cosas. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Biblia dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. Haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres. Se despojó de todo. Para que usted y yo podamos trabajar en unidad, tenemos que despojarnos de mucho conocimiento, adoctrinamiento y cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y rendir nuestro corazón verdaderamente a Jesús. Otra de las características o de los significados o de la importancia de la unidad es tener la misma pasión, tener el mismo fuego, tener la misma dirección, el mismo objetivo. Hechos 2 del 1 al 2 dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Si ellos no hubiesen estado en unidad, no hubiesen estado en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, en la misma dirección, quizás el Espíritu Santo se hubiese demorado más en visitarles. Pero esa visitación tan especial, ese avivamiento que hubo en el libro de los Hechos, esos primeros 120 que llenos de pasión, de fuego, sin importar lo que podía sucederle a sus vidas, vieron un resultado tremendo y fabuloso, y fue el derramar del Espíritu Santo sobre sus vidas. Para que haya un avivamiento, tiene que haber unidad. Para que haya un derramar del Espíritu de Dios, tiene que haber una unidad verdadera. Y otro de los puntos importantes es tener el mismo lenguaje, hablar lo mismo todos, hablar el mismo idioma. No podemos estar hablando idiomas diferentes, lenguajes diferentes e intentar entendernos. Dice la palabra en Mateo 18:19: otra vez os digo
que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y es lo que Dios quiere, que estemos de acuerdo. La palabra acuerdo en griego significa sinfoneo, de donde proviene la palabra sinfonía, que significa sonar en armonía. Dense en cuenta lo que sucedió en Babel. El pueblo andaba rebelde con Dios y vino confusión a sus vidas. Y la confusión provocó que cada uno se fuera a diferentes lugares. Lenguas distintas no van a producir propósitos en el Señor. Cuando caminas hablando el mismo idioma, y hablo del lenguaje de la fe, hablo del lenguaje de la palabra, hablo del lenguaje de la pasión, hablo del lenguaje de la santidad. Cuando caminas en esa misma dirección, prepárate, porque viene un derramar del Espíritu de Dios sobre tu vida. Donde no hay unidad, aparece el espíritu de independencia. Aquel que hizo caer a Adán, aquel que le dijo que no necesitaba estar bajo la cobertura de Dios, que él ya podía hacer y ser igual a Dios, que no necesitaba de Dios. ¿Cuánta gente vive de esa manera? ¿Cuánta gente vive creyendo que puede vivir la vida de cualquier manera fuera del Señor? Es importante que tengamos en cuenta eso, iglesia, hermano que me escuchas. Cuán importante es la unidad. Dice la palabra en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde, que haya unidad en el amor, que haya unidad entre los hermanos, que haya unidad y respeto entre la iglesia, que haya unidad en nuestra oración, que cuando nos unamos a orar estemos todos alineados en el mismo propósito, la misma dirección, el mismo deseo, el mismo anhelo. Es importante lo que la palabra nos está enseñando hoy. También dice la palabra en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, los unos a los otros en el amor que el Padre quiere. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, que no seamos perezosos sino diligentes, y que seamos fervientes y seamos de un mismo espíritu. Es lo que la palabra nos está invitando a hacer, y es la invitación mía en esta mañana, que vivas en unidad, que vivas una vida unido al Padre, unido al Espíritu Santo y unido a Jesús. Apartado de Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Apartado de Él no daremos fruto. Apartado de Él solamente seremos ramas secas que serán cortadas y quitadas. Esa es mi invitación hoy. Que tú te unas a una iglesia de sana doctrina, que permanezcas en ella si ya estás, y que des fruto. Que no quieras ir por tu cuenta, que no quieras hacer las cosas a tu manera, sino que verdaderamente te des cuenta de la importancia de estar en unidad, un mismo vínculo. Jesús lo dijo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre, para que el mundo vea que tú me enviaste. Cuán importante es que la gente vea que somos cristianos de verdad, por el amor, la unidad, el respeto, la fraternidad, y porque hablamos el mismo idioma. No pueden haber creyentes o personas que se llaman cristianas blasfemando, insultando, odiando a otros hermanos de otras congregaciones, midiéndose con otros por su llamado, sus talentos, sus dones. Todo aquel que vive de esa manera y todo aquel que odia al hermano, dice la Escritura, no ha conocido a Dios. Cuán importante es poder unirnos y poder ver una nación transformada, ya no pensando solamente en el crecimiento de una iglesia local, sino pensando en la transformación de una nación. Esta nación, la nación donde yo vivo, la nación donde tú me estás escuchando, necesitan conocer a Cristo. Y esa causa de la desunión del cuerpo, lo que provoca muerte, lo que provoca que hoy haya más niveles altos de suicidio, que hoy hayan más niveles altos de divorcio, porque muchos se están preocupando solamente por su propio crecimiento, pero se han olvidado de la unidad, se han olvidado de la necesidad del que está a su lado, se han olvidado de aquel que está pasando por tribulación y por angustia. Hoy es el momento para que le pidas al Padre: yo quiero ser uno contigo, hoy quiero vivir una
una vida diferente, una vida rendida a ti. Hoy, Señor amado, tú estás confrontando mi corazón a través de esta palabra, porque he querido vivir en desunión con los demás, en no estar de acuerdo con nadie, en caminar mis propios caminos y mis propias sendas, buscando mi propia dirección. Dice la palabra que cada uno escogió su camino y cada uno se extravió en su propia dirección. Eso sucede con el hombre cuando Dios no es el centro de su vida, cuando Jesús no es el dueño de su corazón. Y yo oro en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret, para que toda división que hay en su hogar, dice la palabra, que todo reino dividido no prevalece. Si hay división en tu hogar, si hay división en tu matrimonio, si hay división con tus hijos, tu hogar está destinado al fracaso. Pero en esta hora hablamos que viene la unidad del cuerpo de Cristo, que viene la unidad del Espíritu de Dios, sellando tu familia, sellando tu hogar, trayendo el respeto, la unidad, los valores vuelven a hacer reflejo en tu vida. Esto lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Creo que se rompe toda división, toda contienda, todo aquello que los ha llevado constantemente a estar en pelea. En el nombre de Jesús de Nazaret, la Biblia nos enseña la importancia de conquistar en unidad, de seguir avanzando en unidad, y para que haya un derramar del Espíritu. Y hablo que hay unidad en tu vida, en tu casa y en tu familia, y el Espíritu Santo te sorprenderá, porque vendrá sobre ti, sobre tu cabeza, y traerá transformación, gozo. Es lo que yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, y esa es mi oración en esta hora. Desde este ministerio bendigo tu vida, bendigo tu alma, bendigo tu corazón, bendigo tu familia. Creo en el poder de la unidad, creo en el poder de la restauración, creo en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, la vid verdadera, y tú y yo pámpanos unidos al único que nos puede dar vida eterna, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.